Hola, un saludo para todos nuestros seguidores, nuestras seguidoras. Presentamos un cordial saludo de bienvenida a este nuevo programa de Domingos de Café con el profesor Rubén Darío. Y antes de agradecerles por las sugerencias, por sus comentarios que nos dejan y sus inquietudes, eso hace que nuestro programa se enriquezca. La intención y el objetivo del programa es seguir enriqueciendo el acervo cultural latinoamericano. Bueno, hoy tenemos una invitada muy importante de las letras latinoamericanas. Se trata de la maestra Carolina Urbano. Ella es una profesional en filosofía y letras por la Universidad de Caldas, magíster en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Realizó estudios de maestría en literatura española y latinoamericana en la Universidad de Buenos Aires. Ha sido docente en distintas universidades de Colombia. Es miembro del comité editorial de la revista de poesía Luna Nueva y del grupo de estudios sobre Colombia de América Latina GESCAL PLD. Colaboradora en el blog literario El País de la Bruma. Dirige la editorial Ojo de Poeta. Ha publicado los libros Cómo hablar de lo indecible con alguien imposible, publicado por la Secretaría de Cultura de Caldas en su colección Cumandai en el género de microrrelato y ganador de beca de estímulos Alcaldía de Cali 2019. En el género de poesía ha publicado Los colores de Van Gogh por la Universidad Central de Valle, UCEBA, y La pipa del amor en el 2016 bajo el sello Ojo de Poeta Editorial, y por la Universidad del Valle en la colección Las ofrendas en 2018. Bueno, maestra Carolina, para nosotros es un privilegio poder conversar en estos minutos. Y bueno, bienvenida siempre. Buenas, muchas gracias por tu invitación. Un saludo especial a todos los seguidores de Domingos de Café y pues muy contenta de estar aquí contigo en este bello espacio. Bueno, gracias. Empecemos entonces, Caro, por saber un poco de ti, ¿no? ¿Quién es Carolina? Cuéntanos como tus intereses iniciales, la relación con los libros. Conozcamos un poco de Carolina. Bueno, pues, ¿qué te cuento? Que yo pues me considero escritora, digamos, por una cierta vocación, pero digamos que mi desempeño como en mi labor profesional ha sido más hacia la filosofía. Entonces yo tengo como una doble militancia en la vida, una por el lado de la filosofía y otro por el lado de la literatura, ¿no? Y eso ha sido pues como que haya una simbiosis muy interesante, tanto en mi vida como en mi escritura, porque es una mezcla como a veces rara, ¿sí? Porque se mezcla como mucha razón a veces y luego toda la metafísica y la pasión y la sensibilidad que requiere la literatura. Entonces, bueno, no es fácil, me considero como un poquito eh, dual en ese sentido, en esa mezcla, pero bueno, creo que lo hago por necesidad, porque para mí la literatura es una cuestión de modo de vida, es una cuestión de una forma de pensar, es una cuestión de cómo asumes el rol en la vida, ¿no? Entonces yo decidí que para mí que lo que yo quería hacer era escribir, que lo que yo quería hacer era estudiar filosofía, enseño filosofía, soy docente universitaria. Y entonces, digamos que eso es lo que me apasiona y lo que me ha llevado a escribir estos libros que tú muestras ahí y que espero compartir con los lectores pronto. Bueno, al inicio, ¿por qué no nos mencionas, sí? Si recuerdas ese primer encuentro con el libro, ¿sí? Con algún libro en especial, con esas lecturas iniciales.
¿Cómo fue la relación con los libros en el colegio, por ejemplo? Sí, y esto significa que, pues, lo que voy a decir enaltece mucho tu trabajo, ¿no? Creo que la mayoría de los que escribimos o que tenemos como una buena tradición con la lectura tiene que ver o es gracias a los profesores de colegio. Entonces, yo tuve una maestra muy buena en el colegio desde muy chica y eso, y ella fue la que nos llevó por el lado de de la lectura primero, ¿no? O sea, la costumbre de leer y el amor por la lectura, porque hay que gustarle también, o sea, no es solamente como que te digan que hay que leer o que te ofrezcan un libro o que tengas una biblioteca. No, hay que también alguien que esté motivando de manera adecuada, que es tan difícil y afortunadamente yo recibí una motivación adecuada y yo creo que también eso viene como con algo pues nato, una cierta afinidad con la literatura de entrada y con el arte. Yo definitivamente para mí lo que tiene sentido en la vida tiene que ver con el arte. Entonces, esta primera maestra nos lleva por la lectura y yo empiezo a leer como lo que encuentro, como siempre fue como, sé tú libre de escoger, ¿no? Entonces yo me acuerdo haber leído, lo primero que había en mi casa eran las caricaturas de Mafalda y fui una lectora impresionante de Mafalda, que me sale de memoria todos esos cómics y luego pues ya libros un poco más densos, Platero y yo. Recuerdo que alguna vez lo leí porque estaba en mi casa, Love Story, y eso, digamos que no me ponían como una restricción de qué lees de acuerdo a tu edad, ¿no? Entonces, esas fueron como esas primeras lecturas, ya luego una lectura mucho más densa, pero que yo recuerdo con mucho cariño. La La historia interminable de Michael Ende. Y yo la recuerdo con mucho cariño porque, no sé, la verdad no sabría cuántos años tengo cuando la leí, pero pues no pasaban los 12 años, de eso seguro. Y luego llegó la película. Y yo me acuerdo que yo fui a la película porque yo quería ver el desierto de colores que estaba en el libro y en la película no aparece. Entonces, para mí fue una frustración el cine, o sea, ya de entrada yo dije, no, esto no es, porque no me dieron lo que yo quería ver. Entonces, bueno, esas son las primeras lecturas y las primeras frustraciones. Y entonces, estando en el colegio, así es, ¿no? La adaptación, casi siempre las adaptaciones dejan al lector como con un sinsabor, ¿no? Uno hace suyo el libro, hace suyo esa aventura, porque la lectura, digamos, es un viaje muy personal también. Ya es algo íntimo, ¿no? Es un momento muy íntimo en el que uno experimenta con ese libro y de repente verle una adaptación como que no se pierde de todo ese valor y ese encanto. Me ha pasado infinitas veces, claro. Mira Eh, que ahí hay una discusión interesante porque, a ver, uno pelea de joven mucho con las adaptaciones, ¿no? O sea, que, ay, la adaptación de Crimen y Castigo es horrorosa, no puede ser, eso no es la novela como toca. Bueno, uno con el tiempo va tomando una distancia con respecto a al libro y bueno, ya aprende que son dos lenguajes diferentes y un poco de cosas, pero hay un proceso interesante con la vida, digamos, ¿no? ya, Conforme vas madurando también como lector, como espectador de arte, etcétera. sí, es que es esa lectura inicial, esas lecturas que realizamos por el mero goce, por el placer, ya sin tener que hacer ningún análisis, sino que es el acercamiento porque me gustó, porque me identifiqué. Entonces lo hace muy personal, ese mundo posible lo hago muy mío. Entonces cuando lo veo en otro reflejado en el cine, en una adaptación, es un poco un desconcierto, ¿no? Bueno, pero entonces estás estudiando en el colegio y qué te lleva a decir, bueno, voy a estudiar filosofía. ¿Y por qué?
No, la filosofía llega después. Eh, hay una, bueno, esta profesora, bueno, era, porque desafortunadamente ya murió, la esposa de Bruno Masoldi. De pronto, alguno de los que siguen tu café eh, lo conocen. Él es un pensador italiano que vive en Colombia pues, mucho tiempo, hizo su familia acá, construyó su familia, se formó, digamos que fue formador, profesor universitario durante muchísimos años. Y en la casa de ellos, pues más o menos me ofrecían como su biblioteca para que yo leyera, ¿no? Y fue por, como por, muchas veces como por la misma razón que compramos libros, a veces, porque nos llama la atención un libro. Y yo me acuerdo que yo elegí esa vez una antología, la obra completa de César Vallejo. Y entonces, al encontrarme con ese libro, entonces yo empiezo con la poesía, ¿sí? O sea, mi primer acercamiento fue a través de la poesía gracias a este libro. Pero yo, digamos que pues escribía muy para mí y en el colegio, a pesar de que yo al principio sí había pensado, sí había contemplado que la escritura podía ser como mi norte, mi vida. Ya cuando entro a la adolescencia y ya estoy terminando el colegio, no, empieza pues la presión familiar, tienes que estudiar algo útil, etcétera, etcétera. Entonces no contemplo la filosofía como primera opción. Yo primero hago unos semestres de administración de empresas en la Universidad Nacional en Manizales. Y yo llega un punto en que cuando ya empiezo a escribir y cuando ya empiezo a armar grupos de lecturas, a ir a la casa de poesía Fernando Mejía en Manizales, y ya empiezo como una actividad cultural diferente, yo digo, no, yo no quiero seguir estudiando esto, yo necesito estudiar algo afín a lo que yo realmente quiero hacer con mi vida. Y entonces me cambio de carrera y empiezo a estudiar lo que encuentro en la ciudad. eh, lo más cercano era filosofía y letras. Allá, digamos que todavía está la carrera así mixta, filosofía más letras. Entonces, pues era una combinación muy interesante. Digamos que la filosofía no era lo que me interesaba, pero tampoco me molestaba. Yo también había tenido un muy buen profesor de filosofía, o sea que la filosofía para mí era algo interesante y me pareció que era una mezcla perfecta y entonces entré a estudiar esa carrera. Y una vez ya estudiando, digamos, filosofía, eh, entonces, ¿cómo empieza el interés o ese deseo por la poesía? ¿No? Y en qué, cómo descubres tú o qué relación encuentras entre lo que estabas estudiando, entre estos pensadores, y la poesía? Bueno, ya la poesía, como te había dicho, gracias a esa iniciación con el libro de César Vallejo, pues ya estaba un poco incorporada, pero solamente es cuando yo entro y conozco los talleres de la Casa de Poesía Fernando Mejía, cuando yo ya empiezo a tomar como la escritura de la poesía más en serio, ¿sí? Y mm, curiosamente, yo hago una separación muy extraña cuando estoy estudiando filosofía, porque, y todo el mundo me decía, pero usted tiene que leer la estética, o sea, si usted va a hacer su tesis, tiene que hacerla sobre estética, sobre la metáfora, sobre Riquet, ¿no? Como autores así, Benjamin, qué sé yo. Y no, yo hice una separación muy particular porque yo separé lo que era la teoría filosófica de la literatura. La literatura no me empezó a gustar mucho, a pesar de que me parece muy interesante, la leo, pero toda la semiótica literaria, la crítica literaria, la estética como tal, yo veía esa parte teórica de la literatura muy, muy ajena a lo que es la creación artística como tal.
Y yo digo, y entonces yo ahí como que digo, esto por aquí no me interesa mucho meterme en esas cuestiones teóricas, prefiero la teoría en los problemas filosóficos como tal. Y yo escojo y yo elijo estudiar una línea filosófica completamente antagónica al arte, que es la filosofía analítica. Entonces, pues ahí yo hago una ruptura muy particular, muy extraña, podría decirse, para lo que se acostumbra. No, porque digamos, no soy buena lectora de los mal llamados filósofos posmodernos, ¿sí? Y yo me voy más por una filosofía más científica y más analítica, más racional, ¿sí? Entonces, eso es curioso. Eso me lleva a que mi línea teórica me lleve por la filosofía de la mente y termine hablando, que es lo que estoy haciendo ahora, termine hablando de inteligencia artificial, ¿sí? Pero por el lado de la literatura, entonces, yo quiero como separar la teoría de la práctica, del acto creativo como tal. Por fortuna lo dijo Borges y entonces eso me salva y lo siempre lo cojo de comodín, porque Borges dijo alguna vez que cuando él leía libros de estética era como leer astrónomos que jamás hubieran visto las estrellas, ¿no? Eh, y yo creo que un poco es eso, o sea, en lo que supongo yo quería decir Borges era esa distancia tan grande entre la teoría literaria y el acto creativo como tal, o sea, no el estudio del acto creativo, sino a lo que se enfrenta una persona o un escritor cuando va a escribir, ¿sí? Y yo pienso que no es necesario un conocimiento muy exhaustivo de esa teoría para poder escribir bien. Pienso que es mucho más interesante la lectura de la literatura más que de la crítica literaria. Eh, lo mismo, hoy puedo pensar diferente a como pensaba cuando tenía 20 años, ¿no? Pero ese fue mi pensamiento en ese momento, cuando era estudiante. Bueno, hablemos, bien, ahí tocaste unos puntos bien interesantes, lo del acto creativo, la teoría, sí, la filosofía analítica además. ¿Tú qué relación encuentras, digamos, en esos textos de análisis, en esta otra línea, digamos, de argumentación, sí, de la filosofía analítica y el acto creativo mismo? O sea, ¿eso cómo haces tú para desligarlo, eso por un lado, y para desligarlo en el momento en que vas a escribir, en el momento en que vas a hacer esa diosa que va a crear, ¿no? A partir de lo racional. Ejemplo, pues, puedes desligarse de eso totalmente. Y cuéntanos un poco de tu primer libro, porque no fue poesía, tu primer libro fue narrativa, ¿cierto? Entonces, háblame. Ujú. Sí, bueno, hay como muchas preguntas ahí, voy por partes. Bueno, por un lado, sí, es súper difícil, o sea, para la hora de escribir es muy difícil desligar eso de cómo estoy yo leyendo, no sé, a John Searle y toda su filosofía sobre la intencionalidad y luego quiero escribir un poema, pues es como diría uno, diría es imposible. Y sí, un poco es imposible, pero eh, el resultado de eso es el libro de microrelatos, el que está en la mitad, que es cómo hablar de lo indecible con alguien imposible, justamente, y por eso yo creo que hay algo muy innato, pues, en el asunto, como en esa vocación literaria, porque cuando yo hago mi tesis de pregrado, que estoy hablando de filosofía analítica, que estoy hablando de filosofía de la mente, yo encuentro, no cuando termino la monografía, sino en ciertos momentos yo siento como que estoy saturada de pensamiento racional, que estoy saturada de leer algo muy denso y entonces yo necesito liberar eso, necesito una carga de irracionalidad y entonces por eso escribo ese libro.
porque me hace falta no pensar racionalmente, ¿sí? Entonces, es jugar con el lenguaje, jugar con el absurdo, todo lo que permite la literatura con el lenguaje. Y entonces, por eso me divertí mucho haciendo ese libro, porque para mí era como un desahogo, era, eh, era relajarme, era como una distracción a una presión que tenía con respecto a mi tesis de pregrado. Con respecto al primer libro, estos se hacen no simultáneamente, pero casi. Lo que pasa es que yo escribí durante mucho tiempo sin publicar, ¿sí? Entonces, en Los colores de Van Gogh hay una compilación de textos de mucho tiempo. ¿M? O sea, desde mis primeros escritos hasta algunos poemas cuando pertenecía a un grupo que nos llamábamos los poetas tóxicos en Manizales, y cuando ya de alguna manera había abandonado un poco la escritura, entonces ya era como una mezcla de textos ahí. Piedad Bonet llama estos libros libros misceláneas porque son libros como que es una característica de los primeros libros que se hacen de recopilar libros de muchos años y de sacar como lo mejor y encontrarles una cierta unidad. Esa cierta unidad en este caso fue muy interesante porque yo nunca me lo propuse, pero yo me di cuenta que había muchos poemas que hablaban de los colores, que el color era una constante en mi obra o en los poemas que tenía hasta el momento. Y eso me pareció muy curioso y empecé a explorar eso y, y por eso sale Los colores de Van Gogh. Eh, con el segundo libro me pasa lo mismo, es decir, yo empiezo a escribir eh, un poco como esa catarsis que llaman, ¿no? Que escribir, sacar como todo eso que sale como de las entrañas, sin mucho pensamiento, del inconsciente, del donde tú quieras llamarlo. Y luego uno lo mira con más detenimiento y como con cierta distancia. Entonces, cuando uno lo mira con esa distancia, encuentra pues cosas recurrentes, encuentra relaciones entre ideas, encuentra pues que ahí hay un universo que uno no lo hizo premeditadamente, ¿no? Y eso es algo muy bonito del arte, es algo inexplicable o que yo prefiero o que no me interesa explicarlo más bien. Em, pero que me llama mucho la atención, o sea, cómo van saliendo todos estos elementos que luego tú mismo los puedes seguir utilizando como artificios, ¿no? Como procedimientos literarios. Entonces, un poco pasa con los colores de Van Gogh. Yo encuentro esta recurrencia en el color, puedo ahí sí escribir algunos intencionalmente con respecto al color, pero la idea salió como sola, ¿cierto? Sale como espontáneamente sin mucho pensamiento. Lo mismo pasa con La pipa del amor. Ahí hay una secuencia de poemas, porque en un poema salió casualmente un personaje como de una actriz. Y yo dije, ve, qué interesante esto, podríamos jugar más con ese personaje de la actriz y es algo que yo hago a lo largo del libro. Ahí yo juego con muchos elementos que no estaban pensados y que, digamos que esos textos iniciales me llevan a pensar en esas posibilidades del libro, porque yo quiero llamarlo así, o sea, uno encuentra posibilidades increíbles, o sea, si yo me sentara a revisar otra vez esos libros, seguramente encontraría más posibilidades a eso, ¿cierto? Sino que llega un momento en que uno dice, ya, no más, esto ya está publicado, hasta luego, ya no es mío. Sí. Volvamos a la narrativa, ¿sí? Entonces, en ese libro de microrelatos, ¿ya? Los personajes, los diálogos, el tema de los microrelatos, cómo surgen, ¿sí? De dónde salen esos temas, cómo elaboran los personajes, si son experiencias, si es a partir de un contexto específico. Háblanos un poco de la creación, del proceso creativo de los personajes de esos microrelatos, de poner, por ejemplo, voz a personajes que no tienen nada que ver con el autor.
Sí, bueno, el libro nace, como te digo, como te decía antes, con la escritura de mi tesis de pregrado. Y entonces yo ahí escribo el primer cuento, creo que aparece, creo que es el primero o el segundo, que es el de sobre inteligencia artificial, sobre la película de Spielberg. Yo me robo un personaje de la película de Spielberg, me lo apropio y juego con eso, ¿cierto? O sea, hay una intertextualidad impresionante en ese libro. Yo me robo personajes y valores y partes de refranes y yo, digamos que ahí soy bastante hipertextual. Y entonces yo escribo, yo me apropio de este personaje de la película, lo vuelvo mío, lo vuelvo otra cosa, mm, y le doy el título. O sea, me sale también el título del libro. Entonces, de alguna manera, los cuentos están pensados bajo esa, sí, bajo esa primera premisa, sin tener que imponérmelo tampoco, ¿no? Era algo como que yo tenía esa idea, pues la propio, la tengo muy clara y empiezo a jugar como con esa idea de cómo sería, cómo es hablar de lo imposible de lo indecible con alguien imposible, ¿no? Los imposibles serían en este caso esos personajes con los que tú no vas a hablar, con los personajes que no pueden estar haciendo lo que yo digo que están haciendo. Y de lo indecible porque son esos temas universales que siguen siendo importantes para el hombre, ¿no? El amor, la muerte, el sentido de la vida, el sentido de la justicia, el sentido de la igualdad, es decir, en cuanto a comunidad, ¿no? Eso que nos hace seres sociales, que es tan problemático. Sí, porque entonces llegan los prejuicios y las injusticias y los malos tratos y los prejuicios ante todo. Creo que en este momento estamos poniéndole mucho cuidado a eso. Em, y entonces son esos temas universales para los que no tenemos una única respuesta o una respuesta definitiva o un concepto definitivo y seguimos preguntándonos qué son y qué sentido tienen en nuestras vidas. Entonces, digamos que ese es como el sentido o la sombrilla que cubre a todos los cuentos de este libro. Perfecto. Ahora, Los colores de Van Gogh, La pipa del amor, que son dos obras poéticas, ¿cierto? Dos libros de poesía. Eh, Aquí me gustaría preguntarte sobre lo siguiente, es que también son dos enigmas. Y es que, mira, el sumergirnos a los poetas, a la lectura de poemas, de poesía, nos permite de alguna manera conocer estilos, autores, ¿cierto? Conocer voces, por ejemplo. Eh, ¿Cómo desligarnos, ya? Después de habernos sumergido, desligarnos de esas voces y empezar a hablar con nuestra. Y lo otro es que sí, para ir terminando, es que se necesita para escribir trabajo, disciplina, la inspiración donde queda y si debe de uno, o sea, el autor debe sí o sí encontrar un detonante o no hay necesidad. Es como que nos hables un poco de esos aspectos, ¿no? A la hora de Bueno, escribir poesía. aquí no soy muy, ahí en ese sentido no soy muy ejemplar, bueno, puedo ser buena consejera, pero no soy ejemplar en el sentido que soy muy indisciplinada. Eh, por eso, digamos que no hago parte como de ese sistema literario que es tan exigente porque requiere que uno tenga una cierta continuidad. Y yo no la tengo como debería ser. No recomiendo ser como yo. Eh, Me acuerdo mucho de Monterroso. Monterroso es el gran inspirador del libro de microrrelato. Finalmente, yo siento que es un homenaje a él, Augusto Monterroso,
lo veo en todas partes en el libro. Y él tenía como, él decía que él no podía escribir novela porque era muy indisciplinado, porque él escribía por ahí papelitos y que si no botaba los papelitos no se perdían, si contaban con la suerte de sobrevivir, entonces eso finalmente terminaba siendo eh, algo publicado. Y a mí me pasó un poco eso, o sea, no es una bonita justificación, pero sí no soy como la más disciplinada y sí se requiere mucha disciplina. En este momento, digamos que ando en un proceso, porque soy muy necesito la literatura y la dejo un tiempo, la necesito y la dejo. Entonces, soy un poco dispersa en ese sentido, pero, y quizá por eso no haya podido escribir una novela como también le pasó a Monterroso, porque son géneros que requieren una disciplina impresionante, ¿no? Y yo pienso que tanto el microrrelato como la poesía pueden tener una cierta afinidad ahí en cuanto que uno puede ser un poquito más disperso. A mí me pasa algo muy particular con la página en blanco. Yo generalmente no sé lo que es la página en blanco porque yo nunca me siento a escribir pensando qué voy a escribir. Tanto los poemas como los cuentos, yo los maduro en mi cabeza, yo me los voy pensando, los pienso todo el tiempo, me voy con ellos, los voy masticando en mi cabeza y cuando yo siento que ya tengo como una idea más o menos clara, me siento a escribir. ¿M? Entonces, pero eso me permite, eso solo lo puedo hacer porque son textos cortos, ¿sí? Si yo pienso una novela, ya no puedo hacer eso. Tendría como que ahí sí sentarme con esa disciplina, con ese rigor, ¿sí? A hacerlo. Entonces, quizá por eso me haya ido por estos géneros, porque me permiten esa flexibilidad disciplinar. Bueno, en verdad que fue un gusto, fue muy enriquecedor conversar con la maestra Carolina, a quien le agradecemos su buena disposición de atendernos, de estar con nosotros. A todos ustedes también agradecerles por habernos acompañado, por seguirnos acompañando. La invitación es muy especial para que nos acompañen el próximo domingo, porque vamos a tener un autor muy importante también del arte y de la cultura latinoamericana. Entonces, Angelina, muchas gracias. Y lo último, Carol, que nos digas qué crees tú que debe tener un poeta, o que debe utilizar más bien un poeta a la hora de escribir. Bueno, primero leer, ante todo la lectura de la poesía de otros poetas, pero no solamente otros poetas, sino de otros géneros, de novela, de todo. Pero yo creo que lo que más recomendaría es la honestidad. Es decir, uno no puede fingir lo que siente, uno no puede fingir lo que es. Entonces, y la buena literatura solo puede salir de un sentimiento honesto, de una sensibilidad honesta. Entonces, no se digan mentiras, no, no jueguen a ser grandes artistas, eh, sean lo más desnudos que puedan ser de sus propias almas, de lo que ustedes realmente son, del propio sufrimiento, de la propia alegría, del propio amor, ¿sí? Y en esa desnudez de ese sentimiento que se quiere expresar, puede haber un buen arte. Bueno, muchísimas gracias a Carol de nuevo. Y bueno, nos estaremos encontrando en otro momento. Un abrazo. Un saludo para todos.